Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Hoy, 21 de septiembre de 2020, siendo las 11 en punto, damos inicio a nuestra celebración en vivo. Hoy es la fiesta de San Mateo Apóstol, el apóstol autor del primer Evangelio. Y nos encontramos en la capilla de las Hermanas Hijas de la Inmaculada en Albán, que celebran el aniversario de su aprobación como comunidad religiosa. Tu presencia se siente en el aire y tu voz se escucha también y tu mano acaricia mi mente que contigo ya pueda ver. Quiero sentir tu presencia que penetra muy dentro de mí, porque anhelo vivir tu evangelio paso a paso muy cerca de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión,
te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios es uno, y quienes han recibido su vida están llamados a vivir en la unidad. Es un compromiso para nuestra comunidad y para toda la Iglesia, vivir siempre en la unidad de aquel que nos ha llamado. Que la actitud de Mateo ante el llamado del Señor nos motive a que nuestra respuesta a Él sea siempre solícita y generosa. La Eucaristía es la fiesta de la acción de gracias. Por eso queremos colocar en la mesa del Señor nuestra gratitud como comunidad Hijas de la Inmaculada por el 15º aniversario de aprobación que nos ha concedido el Señor. Sabemos muy bien que esta es su obra y es solo Él quien nos guía y acompaña. Celebremos con gozo este banquete del Señor en esta fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista, y dejémonos envolver por la mirada tierna del Señor que siempre nos atrae hacia Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed compasivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. Para que viva completamente anuncie tu santo evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar
a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La fiesta del apóstol San Mateo nos alegra como la de todos los apóstoles, quienes tienen la dicha de seguir la celebración eucarística todos los días saben que la Iglesia acompaña la fiesta de todos los apóstoles con el Gloria en la Santa Misa y con algunos detalles que indican lo festivo de su corazón en estos días, porque la Iglesia, como lo recordamos cuando recitamos el credo, es apostólica, es una, santa, católica y apostólica, y es esas cuatro cosas simultáneamente. Es una porque es apostólica, es católica porque es apostólica y así sucesivamente. Resulta que la fundación de la Iglesia, como lo atestigua no solo la primera lectura que escuchamos, sino también el resto del Nuevo Testamento y de manera muy especial el libro del Apocalipsis, es sobre roca firme, que es Cristo, pero con columnas y una estructura que la dan los apóstoles. Son ellos el punto de referencia para todo lo que es católico, para todo lo que pertenece a la fe una y única, revelada por nuestro Señor Jesucristo. Es católica porque Cristo lo quiso, es decir, universal. Católico quiere decir eso, y es el deseo de Cristo que su iglesia sea universal, que su iglesia sea católica. Ese no es un invento posterior, eso basta con leer con atención el Evangelio, los que dicen que lo leen, y se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo no tenía la idea de hacer una iglesia nacional. Él desbordó los límites, Él buscó a todo el mundo y Él dejó clara la intención de que su iglesia fuera una, santa, católica y apostólica. Pero precisamente los apóstoles, para cumplir su misión, entonces establecieron en los lugares en donde fundaban la iglesia, porque iban a todos los pueblos y ciudades después de la resurrección, establecieron otros como ellos, con su misma autoridad, que fueron los primeros obispos, y de esos conocemos a muchos en el Nuevo Testamento. Pues Pablo, que se llama a sí mismo apóstol, pero en la práctica es el primer obispo. Y Matías, que también lo escogieron ellos mismos para agregarlo al número de los 12. Y luego pues otra cantidad, que tenemos allí a Bernabé, tenemos a Tito, a Timoteo, nombres muy conocidos de los que leen la Biblia con frecuencia. Esos fueron los primeros obispos. Y así, en toda la iglesia, los sucesores de los apóstoles fueron los que mantuvieron desde las manos de Cristo, y lo han mantenido hasta hoy, la fe universal, la fe católica. Por eso el pertenecer a la Iglesia Católica no es el pertenecer a un club, ni a una iglesia entre otras, porque eso simplemente lo están dando a entender los que se han separado. Pero así no es la cosa, es exactamente al contrario. Es que cuando no se pertenece a la Iglesia de Cristo, pierde uno lo católico de la Iglesia. Por eso, repito,
Cuando celebra la Iglesia la fiesta de los apóstoles, se regocija de manera particular, porque tiene además por qué. Somos los obispos, los sucesores de los apóstoles, y la Iglesia seguirá siendo apostólica en la medida en que nosotros hagamos referencia a eso que ellos nos han transmitido, que por supuesto contiene muchos elementos doctrinales, pero que más allá del elemento doctrinal es la experiencia de Cristo y sobre todo el testimonio de su resurrección. ¿De qué vive la Iglesia católica, apostólica, sino del testimonio de que Cristo está resucitado, de que Cristo venció la muerte y al vencerla venció también el pecado, porque la muerte es fruto del pecado, y que al vencer el pecado y la muerte venció también el mal en el mundo. Es decir, nosotros vivimos continuamente entre males, unos que nos aquejan desde por dentro, con nuestras fragilidades, nuestras rupturas interiores, con las que se batalla tanto para vivir una vida más o menos ordenada, pero también males del exterior, que vienen por las amenazas de todo tipo contra la integridad física o moral, psicológica, etc. En fin, que cuando nos unimos a Cristo, no solo se restaura la persona interiormente, sino que también vamos viendo cómo en el mar de este mundo, en medio de todos los males, es solo Cristo el que da sentido a nuestra vida y puede transformar el mal en bien. Fíjense que los mártires, como Mateo, estamos hoy con vestiduras rojas precisamente por su martirio, lograron volver el peor de los males, es decir, la muerte, en un bien, en su motivo más grande de gloria. Así que todo, inclusive la muerte, en Cristo tiene solución perfecta. Y de eso es de lo que da testimonio la Iglesia Apostólica, como Mateo hoy, con su propia vocación. Es decir, exponiéndose él, confesando, como lo acaba de hacer en el Evangelio, que él era un recaudador de impuestos, amigo de pecadores, pues se fueron los que fueron después al banquete de Cristo, sin embargo se convirtió. Ahora, exponiéndose él, da testimonio de lo que al final dice. Es una frase preciosísima. Vean, es que no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Ese es el motivo por el que Jesús come con los publicanos, con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. No tienen no tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Y luego al final les remacha la idea diciéndoles, es que yo vine, no para los justos, sino para los pecadores. Adelantándome un poco a la reflexión sobre las consecuencias de esta frase del Señor, vean cómo no sentir uno consolación, también en su pobreza, en la conciencia de ser enfermo y pecador, porque por uno fue que vino Jesús. Él no vino por los santos, santotes ni santitos, Él vino por nosotros los pecadores. Y si yo honestamente no me siento pecador, si yo solo digo que soy pecador por cumplir, como por humildad de garabato, entonces no es para mí Cristo. O si yo digo que estoy sano, que ya conquisté todas las potencias interiores, que ya puedo vivir libre de opresiones, de una intimidad lastimada por los impulsos y las pasiones, pues lo lamento, para usted no vino Jesús, porque Él vino para nosotros los enfermos. Mejor dicho, saber que Jesús es médico y que Jesús es pastor, que Jesús es misericordia que perdona, eso lo entienden solamente los que reconocen en el fondo su limitación, como Mateo. Y el pasito que salté es con el que quiero terminar. Vean cómo, precisamente porque un pecador público como Mateo se convirtió, hubo tantos que vinieron donde Jesús.
Hubo tantos que lo acusaron a él después de ser comilón y bebedor. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, despreciados de todo el mundo, y los pecadores públicos vinieron a llenar la sala del lugar donde estaba él. Cuánto bien hace en la iglesia y en el mundo la conversión de uno de nosotros, pecadores. Porque es que por el pecador que se convierte con sinceridad, vean cuántos llegan, cuántos se acercan a Jesús. Así que gocemos con nuestra fiesta no solo como iglesia apostólica fundada en Cristo y con la estructura que dan los apóstoles y sus sucesores, sino también en la certeza del testimonio específico de Mateo, que es un pecador convertido, un pecador que precisamente porque humildemente cuenta su historia y da fe de lo que ha vivido con Cristo, puede atraer a muchos otros pecadores, como nosotros, necesitados de médico, necesitados de misericordia. Elevemos a nuestro Padre del cielo nuestra oración confiada con la firme esperanza que Él atiende la voz de nuestra súplica. Digámosle: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Ayuda, Señor, a tu iglesia para que, fieles a la vocación que nos has llamado, seamos testimonios de tu amor en el mundo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Fortalece con tu espíritu el ministerio del Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor José Miguel, de los demás obispos y de todos los pastores de tu pueblo. Renueva sus fuerzas para que sigan pastoreando a la iglesia a ejemplo de Jesús, buen pastor. Oremos. Señor, escucha nuestro pastor. Ilumina e inspira las mentes y los corazones de los gobernantes y servidores públicos, para que, dejando de lado sus diferencias, trabajen unidos en beneficio de los más necesitados. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Socorre a los enfermos, a los migrantes, a los desempleados, a quienes viven algún duelo, a los más afectados por esta pandemia, a todos los que sufren, para que en medio de sus angustias experimenten tu rostro amoroso de Padre. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Bendice nuestra comunidad, hijas de la Inmaculada. Fortalece la vocación de cada una de las hermanas y haz que, viviendo siempre en la unidad por medio del carisma que tú nos has dado, podamos servir a tu iglesia y a la sociedad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Suscita en nuestro tiempo una nueva primavera vocacional, para que muchos jóvenes, aceptando tu llamado y capacitados por ti, sigan haciendo presente tu amor y tu misericordia. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Ayúdanos para que, siguiendo el ejemplo de San Mateo, podamos responder al llamado de la misericordia salvadora de Dios a través de la conversión, subordinando la búsqueda de lo temporal para alcanzar un tesoro incorruptible en el cielo y adiestrar nuestro corazón para investigar la ley del Señor, practicar y enseñar sus mandatos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Amoroso de Padre, ponemos nuestras intenciones y necesidades por las manos de tu Hijo y suplicamos a tu providencia la gracia que más necesitamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. La viña, el racimo, el trigal.
tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros vida y salvación. Señor, mi esperanza. Sinceridad, arrepentido. Hacia ti Recibe la receta eterna del sacrificio que hoy te presentamos. hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu Iglesia cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
de mi amor, tú que eres todo amor por mí, Señor, que yo sea también todo amor para ti. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó gozoso, al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicitamos a las hermanas en el 15º aniversario de su aprobación y les auguramos muchos años de fecundidad y de espiritualidad bien puesta en la imitación del corazón inmaculado de María. Dedicadas a la Inmaculada Concepción, tienen una misión muy especial para ver a Jesús y ver al prójimo con los ojos de la Virgen. Y me siento obligado a hacer un aviso un poco menos digno, un poco menos elegante, pero muy pastoral. Uno de los signos de decadencia del mundo presente es que la gente le ponga a los animales nombres de personas. Todos ustedes recuerdan la época en que cuando se tenía un gatico o un perrito, uno buscaba un nombre gracioso o algún nombre por ahí que de Pimpón no pasara o de Pompín. Ponerle a un animal Mateo o Lucas es un descaro. Y un católico no debe aceptar eso. Solo conozco una señora, una gran amiga mía, feligresa de una de mis parroquias, que los hijos le trajeron un perro que se llamaba Mateo y en menos de un segundo se llamaba Nerón. Y se llama Nerón. Pero solo conozco una persona con ese temple y ese carácter, sin pelear con nadie, le quitó el nombre. Así que no les pongan a los animales nombres de personas, que eso es un descaro, es una bellaquería, es un desorden interior y no transmite como que tengan fe de verdad. Es como los que usan la Virgen del Carmen o el Sagrado Corazón para adornar restaurantes o para adornar lugares de diversión, para adornar. Así que pongámosle mucho cuidado a eso, porque el segundo mandamiento, que ya se los he explicado por estos medios, nos manda el respeto de todo lo que pertenece a Dios, también de sus santos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.